Hola amigos, bienvenidos a Ariose Comics. Aquí les traigo el especial DC-KO, Wonder Woman vs. Lobo, con guión de Joel Jones y arte de Jason Howard y Kerry North. Espero que les guste. La historia comienza con una escena inesperada. Una persona se corta las uñas de los pies mientras mira televisión. En la pantalla, una voz advierte que la ira puede tomar el control de uno y asegura que Tranquesa puede ayudar a encontrar el equilibrio. La prescripción está diseñada para regular una personalidad horrible y permitir enfocarse en lo que más importa, aunque los efectos secundarios incluyen sarpullido leve, licantropía, implosión escrotal y muerte. El zapping continúa. En otro canal se habla de una tormenta de devastación sin precedentes. Las imágenes siguen cambiando sin orden ni pausa, hasta que algo detiene la atención del espectador. En la pantalla aparecen Wonder Woman y Lobo, frente a frente. Lobo, cubierto de sangre, enfrenta a Wonder Woman y la desafía, preguntándole si pretende matarlo o destriparlo. Se presenta como el hijo más duro y malgeniado de todo el universo, y lamenta que nadie le haya dicho que él es el gran jefe, el plato principal de ese lugar, y que no puede morir. Wonder Woman permanece firme, en guardia, sosteniéndole la mirada. En ese instante, una mano toma el control remoto y pausa la imagen en el televisor. El televidente rebobina hasta el inicio de todo. En la pantalla aparece Lobo, subiendo a un cuadrilátero con una estética propia de un videojuego antiguo. El televidente se pregunta qué es lo que está viendo, mientras en pantalla se anuncia que se trata del primer round. En medio de una ciudad se eleva un cuadrilátero rodeado por seres de todas las especies y razas. El presentador se dirige al público, anunciando que es momento de encender los motores y asegurar los gabinetes de licor. Luego presenta al primer combatiente. Venido desde los rincones más oscuros del espacio, él es el cazador de recompensas intergaláctico, el último Sarniano, el motociclista del cosmos, The Main Man, el número 1, Lobo. Lobo, sobre las cuerdas del cuadrilátero, toma la palabra para decir que él nunca pierde, solo se queda sin víctimas. Al mismo tiempo, se intercalan imágenes de Wonder Woman preparándose para la pelea, colocándose el traje, acomodándose las armas y pintándose los labios. El presentador retoma la presentación y anuncia a la contendiente. Proveniente de la isla oculta de Themyscira, la campeona elegida del Olimpo, la agente amazónica, Wonder Woman, la Mujer Maravilla. La multitud repite su nombre. Wonder Woman, Wonder Woman, mientras Lobo espera confiado. Dentro del público reconoce un par de delfines y se acerca para acariciarlos, pero ellos le escupen agua en la cara en señal de desprecio. Wonder Woman sube al cuadrilátero y le advierte que pondrá a prueba su temple. Lobo le responde que será mejor que se aferre a sus brazaletes, porque está a punto de viajar a un mundo de dolor. Con ambos peleadores en el cuadrilátero, el presentador les recuerda por qué están allí. Para avanzar al siguiente nivel, deben competir en una lucha a muerte. Lobo exclama que dará vuelta a Wonder Woman como a una media, le sacará las tripas, y el presentador concluye que la pelea será al mejor de 3 rounds, y que la única salida es la muerte. Wonder Woman comenta que va a disfrutar esto, y, cuando el presentador da la orden, la pelea comienza. Un golpe veloz de Wonder Woman impacta en Lobo, y luego otro, y otro más. Lobo se recupera y desafía a Wonder Woman, insinuando que si quiere pelear como un hombre, le enseñará algunas cosas. De inmediato, un puñetazo suyo impacta de lleno en el rostro de la amazona, dejándole sangre en la boca, y una muy sugerente toma aérea. Orgulloso, Lobo se gira hacia el público y presume, pidiendo que la próxima vez le traigan rivales más fuertes. Pero en su exceso de confianza, no advierte que Wonder Woman lanza su lazo y logra derribarlo. Wonder Woman golpea con fuerza a Lobo con un rodillazo en la quijada, mientras afirma que el lazo debería obligarlo a decir la verdad, pero que es ella quien no puede mentir. Él es lo peor. Lobo logra bloquear su siguiente ataque y responde que ella es peor que un supositorio. Luego la golpea una y otra vez, hasta dejarla casi desmayada sobre la lona. Así concluye el primer round, con la victoria del Xarniano. La pelea se traslada a un nuevo escenario, un mundo similar a la tierra natal de Wonder Woman. Ella aparece magnífica, portando otra armadura y nuevas armas. El presentador anuncia: los luchadores ahora pueden elegir su forma de batalla preferida, así como yo he elegido una nueva arena. Peleen como si fueran el mismo Darkseid.
La voz de Lobo resuena burlona, asegurando que está a una victoria de ganar la pelea y que esconderse no servirá de nada. Avanza montado en su motocicleta, surcando los aires, y agrega que la encontrará, y cuando lo haga, va a triturar cada hueso cobarde de ese cuerpo, antes de que la Liga de la Justicia tenga siquiera la oportunidad de poner su cara en un cartón de leche. Pero Wonder Woman toma la iniciativa y lanza su escudo contra él. El escudo impacta de lleno y derriba a Lobo, que cae al suelo. Lobo se levanta y reacciona con burla, diciéndole: «Así que encajaste una. Disfrútalo mientras dure. Porque algo de vencerte en la última ronda me hizo sentir como si hubiera desayunado cereales esta mañana. Pero por si te dan ganas de ir 3 rondas en la cama, en vez de en el ring, pensé que te daría algo bonito para mirar. No me lo agradezcan, señoritas». Lobo se presenta ante Diana con un aspecto renovado, rejuvenecido y con un nuevo look. ¿A quién crees que se parece? Luego, el presentador anuncia: En su forma ideal, Wonder Woman tiene sus hermanas guerreras a su lado. Apocalypse aprecia a las mujeres y su furia, refiriéndose a las Female Furies de Darkseid. Detrás de ella aparecen Donna Troy, la Wonder Girl original, y las otras 2 Wonder Girls, Cassie Sandsmark y Yara Flor. Al ver a este nuevo Lobo, Cassie pregunta: ¿Quién en el New 52 es ese? Como comentario, este Lobo apareció en The New 52, Los Nuevos 52, del 2014. Lobo les responde mostrándoles el dedo del medio, mientras asegura que nunca necesitó de un ejército para luchar por él, y deja claro que está listo para apoyar la armadura de Wonder Woman. Ella le responde que su armadura ha resistido batallas contra dioses y titanes, y que no cederá ante un borracho que se maquilla los ojos. Sin dudarlo, las guerreras se lanzan al ataque, avanzando con decisión contra el cazarrecompensas, quien intenta frenarlas disparándole con su pistola. Con un movimiento veloz, Wonder Woman lanza un tajo con su espada y le corta un brazo a Lobo. El xarniano se queda un segundo fuera de tiempo, tratando de procesar qué fue exactamente lo que acaba de pasar y por qué una parte importante de él ya no está donde debería, buscándola como loco. Yara recoge el brazo del suelo y lo utiliza para golpear a Lobo en el rostro, devolviéndoselo de la forma más directa posible. Wonder Woman vuelve a atacar mientras le grita que, aunque esté dentro de un templo, nadie va a escuchar sus plegarias. Lobo aprovecha un instante para regenerar el brazo perdido. El alivio, sin embargo, dura poco. Cassie y Donna lo atacan al mismo tiempo, pero él, sin desesperarse, les grita que se calmen, ya que hay suficiente de él para todas. Ya nuevamente fortalecido, Lobo contraataca, usándolas como armas mientras les dice: ¿A esto llaman una pelea? He tenido noches de sábado más duras en un burdel espacial. Tu main man, él vino, él vio, él le sacó la miércoles a un montón de Wonder Girls estiradas y frígidas. No se preocupen, todas tendrán autógrafos cuando se les pase la conmoción. Luego se le acerca a Donna y le dice: ¿Qué tal, muñeca? Dame un beso y seré bueno contigo. Donna, obviamente, lo rechaza con todas sus fuerzas. De pronto, Wonder Woman irrumpe para defender a Donna, cortándole una pierna. Junto a sus compañeras, retoma la ofensiva. Lobo es golpeado y apuñalado una y otra vez, hasta que termina arrastrándose por el suelo y les dice que le están enviando señales confusas. Lobo pregunta qué fue de la famosa y antigua hospitalidad de Themyscira, mientras se prepara para volver a la pelea. Entonces oye un sonido que reconoce de inmediato. Es Wonder Woman, acercándose en su misma motocicleta, mientras le pregunta si no le gustó la playa de estacionamiento. Aunque Lobo sabe exactamente lo que va a ocurrir, no logra evitarlo. Wonder Woman lo arrolla con la motocicleta y lo corta en 2 con su espada, mientras le advierte que parece que se irá cojeando de allí. El golpe es definitivo. El knockout es total y la ronda queda en manos de Wonder Woman. Justo en ese instante, el televidente coge el control remoto y aprieta un botón. Así, el presentador anuncia el tercer round. Para poner a prueba el poder total de 2 inmortales perfectamente igualados. Esta ronda será una serie de competencias clásicas, diseñadas para establecer cuál de nuestros luchadores es el verdadero campeón. Lobo y Wonder Woman se enfrentan en una sucesión vertiginosa de pruebas. Un combate de bofetadas, un torneo de patadas en la espinilla, una partida de ajedrez y una pelea de karjitsu o jiu-jitsu dentro de un automóvil. La escena vuelve al televidente,
que sigue observando todo desde su pantalla. Una figura con aspecto de ángel se le acerca y le pregunta si ya es hora de irse. El hombre responde que quiere ver qué sucederá con sus propios ojos. El presentador anuncia el desafío final: combate de gladiadores donde el ganador se lo lleva todo. Lobo provoca a Wonder Woman, asegurando que sabe que ella está disfrutando del enfrentamiento, pero aclara que ahora tiene otros asuntos que atender. De manera inesperada, sale de la arena, pero solo para regresar armado hasta los dientes. Desde la distancia, dispara una lluvia de proyectiles contra Wonder Woman y le grita que no es más que carne, interponiéndose en su camino para ganar la competencia y convertirse en el King Omega, el Rey Omega, y que llevará su calavera como corona. Wonder Woman se protege con sus brazaletes. Lobo, impaciente, decide que ya perdió demasiado tiempo y le lanza un misil que la impulsa lejos de la arena. Cuando todo parece haber terminado, Wonder Woman reaparece de manera sorpresiva. Se lanza contra Lobo y le clava unas cadenas en la espalda. Las cadenas se extienden y, en el otro extremo, quedan unidas a la espada y al escudo de Wonder Woman, dejando al Xarniano momentáneamente atrapado, sin poder moverse. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a George 1728. Wonder Woman empieza a correr alrededor de Lobo, rodeándolo con las cadenas. Luego, recupera su espada y salta sobre él con violencia. Lobo, quitándose la cadena de la espalda, expresa su malestar. Y contraataca, golpeando a Wonder Woman con la misma cadena, mientras le grita: Esa fue la última gota. La última maldita gota. Admítelo, te morías de ganas de que clavara mi garfio en ti. Apuesto a que no pensaste que sería metido entre tus costillas y desgarrando tus entrañas. Wonder Woman no se rinde e intenta atravesarlo con su espada, pero Lobo anticipa el movimiento y le sujeta el brazo, preguntándole: ¿Qué vas a hacer, pequeña dama? ¿Matarme? ¿Destriparme? Nadie te lo dijo. Soy el mandamás, tu main man, el hijo más duro y malgeniado en este condenado universo. El tipo rudo que hizo un trato con el maldito todopoderoso. Así que no puedo morir. En eso, una voz interviene, diciendo: Lo permitiré. Ahí vemos que, observando la pelea, está The Presence, la presencia, el ser más poderoso y creador de todo lo que existe en el universo de DC. El narrador anuncia: Parece que The Entity, también conocido como el Almighty, el Todopoderoso, escuchó a Lobo tomar su nombre en vano. Esto no puede ser bueno para el azote del cosmos. Diana aprovecha ese momento para incrustarle la espada en el abdomen, ayudándose con su rodilla. Desde su asiento, The Presence y su acompañante observan cómo Wonder Woman termina con él, y este último lo confirma mientras rompe un documento. El trato ha terminado, y Lobo también. Knockout. Nos movemos al interludio. En la Watchtower, la base de operaciones de la Liga de la Justicia, una multitud de Booster Gold se apilan unos encima de otros, a lo Naruto. Frente a ellos observa Walt Forger, quien comenta: A veces tienes que combatir fuego con fuego, o, en este caso, oro con oro. Eres débil en esta forma, dios del mal. Elegiste un huésped infalible. Si Booster Gold tiene que morir para que Darkseid muera, ese es un precio que creo que cualquiera está dispuesto a pagar. Ahí comprendemos que todos esos Booster Gold estaban aplastando al del presente, al que está poseído por Darkseid, quien, con un poderoso movimiento, se libera y le dice a Walt Forger que él no estaría tan seguro de eso. Walt Forger reconoce su esfuerzo, pero asegura que está acabado y que solo está retrasando lo inevitable. Booster Gold, con los ojos encendiéndose con el emblema de Omega, lo ataca con sus Omega Beams, atravesándolo y acabando con él, mientras le dice: Lo único inevitable es que cuando alguien me subestima, descubre lo equivocado que está. Por molesto que haya sido Walt Forger, al menos cumpliste tu propósito. Eso era inevitable. Y se nos cuenta que esta historia continuará en Titans número 30. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.